Hola amigos y hermanos, bienvenidos otra vez a nuestro devocional de 30 días, el desafío de crecimiento. Estamos mirando el libro de Juan. Mi nombre es Janet Casas, soy una de los pastores aquí en The Way en español y vamos a empezar este día a mirar el capítulo 4 del versículo 16 al 26. Es la historia, vamos a seguir con la historia que cuando Cristo tuvo una plática con la mujer samaritana y cómo Él se reveló a ella como el Mesías. Ayer vimos que en Juan 4 del 1 al 5, donde Jesús llegó y la conoció. Pero ahora vamos a ver la plática que Dios tuvo con ella, cómo le reveló a ella su, ¿cómo podemos decir? Su condición espiritual. All right. Me encanta mucho esta historia porque nos recuerda que Jesús siempre anda buscando almas. Habla con una mujer samaritana que en ese tiempo no era parte de la cultura. Ella era despreciada por los judíos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, no podían tener relación natural, amistades, porque unos despreciaban a los otros. Y ella, especialmente siendo mujer, y siendo mujer que no era casada, siendo mujer que estaba viviendo una vida sexualmente inmoral, digamos, era una pecadora. Pero vemos aquí que Cristo busca a esas almas que andan perdidas y habla con ella y vemos cómo Él se le revela. Empecemos nuestro estudio en el versículo 16. Jesús le dijo, ve y trae tu esposo. Jesús ya sabía que ella no tenía esposo, pero usó estas palabras para ella responder, para él poder empezar a platicar con ella. Empezaba a platicar para que ella podría hablar de la condición de que ella estaba en su vida. Dios a veces usa diferentes medios para hablar, para que nosotros empecemos a hablar de nuestra condición espiritual. Algunas veces empezamos y buscamos de Dios porque necesitamos paz, necesitamos libertad, necesitamos esperanza, necesitamos sanidad, necesitamos consuelo, necesitamos algo que no lo podemos encontrar en nada más que solamente en Cristo. Y es así como Él empieza a platicar con nosotros. Si eres cristiano, ¿te acuerdas cuál fue la necesidad que te trajo a Cristo? ¿Tendrías algún dolor? ¿Tenías alguna situación? ¿Tenías algún vacío que sabías que solamente Dios podía llenar? Y si todavía no conoces al Señor, mi pregunta es, ¿qué vacío, qué dolor, qué situación tienes en este momento que necesita que solamente Dios puede llenar? Así, al conforme cuando vamos mirando estas escrituras, espero que por medio del Espíritu Santo el Señor pueda llamarte y decirte, aquí estoy para llenar ese vacío. Ahora miremos en el versículo 17, dice la mujer, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo. Miramos que ella primeramente está hablando que le dijo la verdad a Jesús y Jesús le dijo, sí, es cierto, no tienes esposo, pero vamos a ver qué más le revela. Ella habló solamente parte de la verdad, porque le dijo no tengo esposo, pero tampoco no le dijo lo que vamos a saber en unos momentos en el siguiente versículo. Ella tal vez tenía vergüenza. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hace sentir vergüenza, hace que nosotros tratemos de ocultar algo. Así que cuando estamos tratando de ocultar algo, nos debe de hacer sentir que eso no está bien. Quiere decir que estamos en algún error, en algún pecado. Pero aquí, él primeramente le dijo, sí es cierto, pero en el 18 dice, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos, y ni siquiera estás casada con el hombre con que ahora vives.
ciertamente dijiste la verdad. Así que él primeramente la felicita y le dice, sí es cierto, dijiste la verdad. Pero ahora él le revela todo lo que él sabe. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo de nuestras vidas. Él sabe cada detalle de todas nuestras vidas. Y aquí en este momento él le revela qué es lo que ella estaba viviendo. Y también le habla acerca y le dice, has tenido 5 maridos. Quiero que pongas a pensar. Yo sé que hay personas que han tenido muchos errores en sus, digamos, amistades, en sus matrimonios y han fracasado en relaciones y en matrimonios. Ahora, Cristo, en un instante vamos a ver cómo el encuentro con Cristo, Él la salvó. No importaba cuántos esposos había tenido, no importaba cómo estaba viviendo una vida inmoral, Él no le importaba, porque la salvación, el amor de Cristo viene a quitar toda culpa de todo pecado. Y así vamos a ver a esta mujer cómo por medio del Espíritu Santo vamos a ver qué fue lo que pasó. En el versículo 19 dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Claro, ella sabía que él era profeta porque le había revelado algo que él no podía saber, sino solamente si Dios se lo había dicho. Y también yo creo que parte fue porque estaba tratando de que la plática se fuera a otro lado para no tener que platicar de su condición. En el versículo 20 dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoran nuestros antepasados. Ahora ella empieza a hablar de religión. Recuerden, una mujer en pecado que Dios acaba de revelarle su condición, en vez de buscar y decir cómo puedo arreglar mi vida, está hablando de religión. Now, la historia nos dice que en el tiempo de David habían pues 2 descendientes, habían 2 reinos, el de Israel y el de Judá. Y David era en ese tiempo, Israel y Judá, Israel adoró en el monte Gerizim y Judá adoró en Jerusalén. Entonces, desde ese tiempo había este desacuerdo que a dónde debía de adorar. Los samaritanos eran parte de ese grupo de Israel y también eran parte gentil, pero ellos seguían esas mismas costumbres y era como una religión para ellos, porque ellos no seguían las escrituras completas. Por eso ella hace esa pregunta, porque estaba tratando de decir, ustedes creen una cosa, nosotros creemos otra, ¿qué cree usted? Porque creo que usted es un profeta, me puede decir. Pero ¿qué le contestó Jesús? En el 21 dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este momento, en este monte o en Jerusalén. Cristo le estaba dando un poquito ya de vista al futuro, a ese futuro que iba a pasar entre poco tiempo, cuando por medio de su sacrificio adorar a Dios ya no tendría que ser en un templo de paredes, sino que nosotros ahora íbamos a ser los templos, porque usted y yo cuando recibimos a Cristo somos los templos del Espíritu Santo. En el versículo 22 dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Los samaritanos tenían un poquito una versión contaminada y limitada de las enseñanzas, pero ahora Cristo le recuerda que la salvación y el Salvador del mundo iba a venir por medio de los judíos. Y él sabe que en este momento, él en unos instantes le va a revelar exactamente quién es él. En el versículo 23 vemos que dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús conoce al Padre. Él habla lo que el Padre habla. Y también miramos que aquí habla acerca de en espíritu. ¿Qué quiere decir? En espíritu, permitiendo que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos guíe a la presencia de Dios. Podemos adorarle en espíritu solamente si ya hemos sido nacidos del Espíritu. Ahora, en verdad, ¿qué quiere decir? En verdad quiere decir que no es de una manera fingida, no es de una manera religiosa o por pretexto o por ser visto por otros, ninguna otra cosa, sino que sinceramente, con un corazón sincero, adorando al Señor. El versículo 24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Solo hay una manera de adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Cuando nacemos de nuevo podemos recibir el Espíritu Santo y Él nos guía a estar en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios se nos olvida todo. Se nos olvida el tiempo, se nos olvida qué más vamos a hacer porque estamos en la presencia de Dios, algo divino. Y por eso nosotros como humanos en nuestra carne no podemos adorar a Dios solamente por el Espíritu. 25 dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Claro, solo hay una manera de adorar a Dios. Y Jesús le revela esto, le dice en el 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Ella había oído que venía el Mesías, el que se llamaba Cristo, y Él le dice, yo soy el Mesías. Jesús se le revela a ella y esto es una de las primeras momentos que Jesús empieza a revelarse como el Mesías. La Biblia profetiza todos los sufrimientos, sacrificios y todo lo que iba a padecer Jesús en Isaías 53. Este es un momento poderoso. Imagínese usted teniendo una plática con Jesús y en ese instante Él le dice, yo soy el Mesías. Y claro que en ese instante ella pudo recibir una revelación de quién era Cristo, con ese poder, siendo Dios. Claro que de seguro en ese momento ella pudo abrir sus ojos y mirar que estaba delante de Jesús, el Cristo de que ella había escuchado. Nosotros, en cada uno de nosotros tuvimos esa experiencia de venir a Cristo. En el momento cuando lo vimos y Él se reveló en nuestras vidas como nuestro Salvador. Para mí ya hace 40 años que yo recibí a Cristo, pero en ese momento fue un momento que pasé de muerte a vida cuando lo recibí como mi Salvador. Todavía puedo recordar el amor que sentí, el llamado, el dejar mi pasado atrás, que Él limpiaba todos mis pecados, que Él limpiaba todas mis dolencias, que Él me llenó mi corazón de amor. Todo eso pasó en un instante cuando Él se reveló en mi vida y yo lo recibí quién es Él como Salvador, como Señor de mi vida. Así que en esta tarde o en este día queremos tomar unos momentos para dejar que el Espíritu Santo te toque a ti y te diga, déjame revelarme en tu vida como Dios, como Salvador, como sanador, como libertador, todo lo que Él es para cada uno de nosotros. Así que espero que en este día hayan recibido y disfrutado de la palabra de Dios, que como la mujer samaritana, ella llegó a Cristo en una situación bastante mal, pero no se quedó allí. En la presencia de Dios pudo recibir perdón de sus pecados y pudo recibir un llamado que mañana vamos a saber cómo es que sigue la historia de esta mujer samaritana. Vamos a orar
y pedir que el Señor nos ayude a recibir el mensaje que Él tiene para nosotros por estas escrituras. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú, Señor, siempre buscas a los pecadores. Buscas cuando estamos, Señor, en una situación que te necesitamos. Te pido, Señor, que tú llenes el corazón de cada persona del amor que tú tienes para ellos. Y también, Señor, que ellos puedan saber que no importa el pasado, no importa qué errores y qué pecados hemos cometido, tú estás allí, Señor, para revelarte nuestras vidas como nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.